Un cordial saludo a todos nuestros católicos del mundo. Aquí en su canal, Conoce, Aprende y Defiende tu Fe. Hemos estado en esta serie de videos por la famosa pregunta de los protestantes que dicen: ¿por qué los católicos dicen la Virgen María si los evangelios hablan de los hermanos de Jesús? Y es esposa de José y no está en el cielo porque ella murió y reposa en los cementerios para la resurrección de los muertos. Esa es la famosa pregunta que siempre le hacen a cualquier católico. Y para eso estamos aquí en nuestro canal, para dar respuesta a esas preguntas. Prepárense porque vamos a desarrollar para hoy la parte A de los hermanos de Jesús. Si no se ha suscrito, suscríbete, comparte, comente, dele like, invite a otros, ore por nuestros proyectos. Se les agradece inmensamente y vamos a prepararnos para iniciar nuestro tema para hoy. Los hermanos de Jesús, parte A. Bueno, ahí estamos ya en pantalla. La virginidad de la Virgen María. Y dándole respuesta a los protestantes cuando dicen: ¿por qué los católicos dicen la Virgen María si los evangelios hablan de los hermanos de Jesús y está casada con José? Por lo tanto, es la gran mentira de la Iglesia Católica, la gran ramera, la gran prostituta, la iglesia que fundó Constantino y toda esa serie de calumnias y mentiras. ¿Por qué razón? Porque lo dice el Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Hay enemigos de esa mujer. Entre tu simiente y la simiente de la serpiente. ¿Por qué? Porque la mujer, nada menos y nada más, le hirió la cabeza a la serpiente. Y por eso está herida y está furiosa, porque ya en el Apocalipsis está diciendo que el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Están haciendo guerra. Por eso es que dicen todo eso. Y a mis hermanos católicos, hombres y mujeres, hay que tener cuidado porque, como dice San Pablo a los Corintios 2:11, segunda de Corintios 2:11:3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así también ustedes sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ese es el temor de nosotros. Por eso estamos en este canal. Y si alguien viene predicándole otro Jesús diferente, otro espíritu diferente, otro evangelio diferente del que ya han recibido, del que ya han aceptado, no lo acepten, dice San Pablo. Por eso sabemos, y tengo aquí esta tabla para que se den cuenta quiénes son los que andan calumniando en el mundo. Unos con casi 500 años de calumnias contra la iglesia, otros
en apenas 127 años, cuando su fundadora los creó, otros con 118 años nomás, otros con 86 años, otros con 84 años, otros con 21 años y otros con 30 años. Todos ellos enemigos de la Santísima Virgen María. Y si uno le cree a estos personajes, quiere decir que por ejemplo, los luteranos 1484 años sin iglesia, porque la iglesia se acabó. Y si le creemos a los que tienen 21 años, entonces quiere decir 2002 años sin iglesia, porque ese es el argumento de ellos. Para poder crear su iglesia es porque la iglesia se acabó, la que fundó Cristo nuestro Señor. Otros ya se atreven a decir que no, que eso no se necesita iglesia, que ¿para qué iglesia? Cada quien va creando su propia doctrina. Sin embargo, Martín Lutero, que es el padre de los protestantes, no se atrevió a negar la virginidad de María y que es madre de Dios. Y de ahí les dejo el título a todos los rebeldes, los dejó como protestantes, porque hizo la famosa reforma protestante. Y el problema de Martín Lutero en uno de sus tantos fue porque dijo, cada quien interprete la Biblia como quiera. Entonces cada uno interpreta, busca su propia interpretación y ahí vamos. Pero sin embargo, Martín Lutero en su comentario del Magnífica dijo que al llamar a María Madre de Dios, se compendia todo su honor y nadie puede decir algo más grande. Vea, el hecho de decir Madre de Dios, nadie puede decir algo más grande, aunque tuviera tantas lenguas como las hojas o plantas y hierbas del mundo, como las estrellas en el cielo o las arenas en el mar. Quien así escribe no es un santo, eso sí lo reconoce Martín Lutero, no es un santo, padre de la Iglesia Católica. Y hasta reconoce que la Iglesia se llama católica. Lo está diciendo Martín Lutero en su comentario al Magnificat ya en el año 1517 cuando se reveló en ese lapso. Y lastimosamente, la reforma protestante, los protestantes nacieron fue el día de Satanás, 31 de octubre, el día de Satanás. Solo piénsenlo. Porque esas coincidencias. Bueno, entonces para hoy, después de haber estudiado ya los padres de la Virgen María, el nacimiento de la Virgen María, María en el templo, María como adolescente, José se encargó de María, la Virgen María en casa de José, embarazo de María y sus problemas, nacimiento de Jesús y castidad de José, y el último video, el anterior, fue José, esposo putativo de María y padre putativo de Jesús. Para este video vamos con la parte A porque toca con la parte B. El 10º video es Los Hermanos de Jesús, parte A. Parte A. Entonces vamos a, de una vez, José, esposo putativo de María y padre putativo de Jesús. Estamos haciendo un repaso. ¿Por qué putativo? Porque putativo es considerado como propio o legítimo sin serlo. Porque es considerado como propio o legítimo sin serlo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo José? Hacer las veces de esposo. El pueblo de Israel creía que era el esposo de María. Y no pasaba nada, no pasa nada. Es más, si se casaron no pasa nada. Hicieron un voto de castidad. Eso existe en el mundo, los matrimonios que se casan y hacen votos de castidad. Pero lo cierto es que él tenía que hacer las veces de padre y de esposo. De esposo porque si utilizaba a María sexualmente le estaba quitando la esposa al Espíritu Santo y cometía el delito o el pecado de adulterio. Quitarle la esposa o el esposo a otro, eso se llama adulterio. Adulterio. Y María es la esposa del Espíritu porque el Espíritu Santo fue quien la hizo su esposa, porque le sembró allá en su vientre, en sus entrañas, la semilla para que naciera
el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, nuestro Señor Jesús. Entonces, por lo tanto, si José hubiera utilizado a María sexualmente, comete el pecado de adulterio. Y eso es lo que lamentablemente los protestantes no han podido entender, porque hay una señal, que es la señal del profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14, que va a ser una señal perpetua. Esa señal no iba a ser para 2 años o 1 año, como dicen los protestantes, porque para los protestantes esa señal se acabó, se eliminó a los 2 años, pongámosle 2 años, pero pudo haber sido al año, pero máximo 2 años, porque a los 2 años María tendría su segundo hijo con José, el primero para José y segundo para María. Entonces se eliminó la señal y resulta que el profeta habla de esa señal. Es una señal que todas las generaciones de la tierra la tienen que ver así. María como madre del Señor virgen. María, la madre del Señor como virgen. Eso lo tenían que mirar todos los seguidores de Jesús porque esa era la señal. Esa era la muestra que había que mirar. O sea, cuando se mirara esa señal, esa es la mamá del Señor. Esa es la mamá de Cristo. Esa es la mamá del Salvador. Esa señal es la contundente. Y si los protestantes y si José hubiera roto ese compromiso de eliminar la señal a los 2 años, no, pues nuestro Señor ya quedaba pues difícil, porque la señal tiene que ser perpetua. Y de ahí es que el Evangelio de San Lucas, encuentra a los 30 años después de haber muerto a Cristo, porque se cree que 30 años después de morir Cristo se escribió el Evangelio de San Lucas, nos narra y nos dice que el nombre de la Virgen era María. O sea, 30 años después, el pueblo de Dios, los seguidores de Jesús, los discípulos del Señor, estaban diciendo que la Virgen se llama María. La Virgen se llama María. Por eso San Lucas se encontró, porque él se fue a investigar. Él nos narra en el primer versículo que él se fue a investigar para investigar muy bien. Entonces, en su investigación, a los seguidores de Jesús los encontró diciendo que el nombre de la Virgen era María. San Lucas lo dice. Así está en el capítulo 1. El nombre de la Virgen era María. Y ahí es donde los protestantes no han podido entender. Los protestantes no han podido entender esa parte, que el Evangelio de San Lucas está diciendo, el nombre de la Virgen era María, como cuando nosotros decimos el nombre de la doctora, el nombre de la enfermera, ya es un adjetivo calificativo, califica la acción de esa persona, califica. El nombre de esa señora era María. Ese es un adjetivo calificativo. Y aquí el adjetivo calificativo es virgen. Virgen, porque así la miraba ese pueblo. El nombre de la Virgen era María. San Lucas. Vamos a continuar. Y lamentablemente el señor Luis Rodríguez, quien me pidió que explicara, bueno, y si dicen que esposo putativo de la Virgen María, padre putativo de Jesús, entonces me escribió esta nota, que explicara lo que quiere decir Mateo 1:24 y 1:25, cuando en este evangelio dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito y le puso por nombre Jesús. Y en el Génesis, y me coloca también Génesis,
4:1, y el Génesis dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Pero le dije a este señor, yo le escribí, le dije, dígame a qué secta pertenece, qué movimiento religioso, de dónde es, para yo tener a quien, con quién hablar, porque no sé este señor si es un joven, si es un caballero o es una cuenta falsa, no sé, pero bueno, pero me sirve para darle explicación sobre esto que envía ahí de Mateo 1:24. El problema está aquí en esta palabra hasta. Entonces, los protestantes, a través de el tiempo que ellos han estado, los 100 y pico de años, porque no son ni muy viejos en estar en este mundo, los más antiguos son los que dejó Martín Lutero, 500, pongámosle 500 años, han dicho que como el Evangelio dice que no la conoció hasta, o sea, eso quiere decir que después de hasta sí, que después de hasta sí. Y mentiras, eso no quiere decir eso. Tenemos textos bíblicos que nos confirman todo lo contrario, de que el hasta no significa que sigue o que después sí. Pero sin embargo, vean mis hermanos católicos y protestantes, sin embargo el Evangelio, el que él mismo me conoce, me envía, de este señor Luis Rodríguez, me envía, nos está diciendo, vea, pero no la conoció. ¿Sí ve? El Evangelio trata de dar cositas, dando a entender la verdad. Aquí vea, no la conoció, no la conoció. Pero los protestantes de la denominación que sea, ellos argumentan, dice, pero dice que hasta que dio a luz a su hijo primogénito. O sea, quiere decir que después de eso sí. Y primogénito porque es su primer hijo, quiere decir que hubieron más hijos. Tampoco es así. Y eso es lo que vamos a desarrollar hoy en este video. Bueno, a este señor le dije que me explicara de dónde es, con quién hablo, si era católico o no, no contestó. Es preocupante el silencio, ¿sí ve? Preocupa el silencio porque o una de dos, no tiene argumentos o no sabe cómo argumentar o qué pasó. ¿A qué movimiento religioso pertenece? Si es pastor o es oveja, para saber a quién atenerme, pero nada. Bueno, muy bien. Entonces aquí tenemos el problema. Vamos a empezar a analizar muy bien el asta que hay. Este asta es el gran detalle. Este señor Rodríguez, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Aquí aparentemente, claro, de entender que después sí, no, pero no la conoció hasta que dio a luz. Ahora miremos este asta, el asta católico, pero no la conoció hasta que murió. Podríamos escribir así, es un ejemplo, pero no la conoció hasta que murió. Este conoció aquí no significa, es un ejemplo, este es un ejemplo, no significa que después de muerta sí, y ya vamos a mirar los textos de apoyo que tenemos más adelante. Aquí lo que el Evangelio, San Mateo 1:25, nos quiere dar a entender es que para llegar Jesús no fue por un acto sexual carnal como nosotros lo conocemos, una relación sexual. Entonces, por eso dice, no la conoció. O sea, para que entendieran muy bien que no había sido por un acto sexual, no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito. Hasta ahí. Eso es lo que el Evangelio nos está dando a entender. Ahora entonces siempre van a decir, sí, pero es que hasta sí después. Entonces vamos a mirar esto. Este texto de apoyo para todos, protestantes y católicos. Vamos a colocarle, ustedes pónganle el nombre aquí donde dice NN, pónganle el nombre a la señora o señorita, la que sea, y lo vamos a leer detenidamente. La señora fulana de tal, NN, murió al dar a luz su primer hijo. Quiere decir que va a tener otro
otro. Dice aquí, la señora NN, póngale ustedes el nombre que quieran, murió al dar a luz su primer hijo. ¿Eso quiere decir que después de muerta la señora NN tuvo más hijos? Pregúntense, ¿eso querría decir así? ¿Que después de muerta tuvo hijos? Vea, ni el más ignorante del mundo pensaría eso. No lo va a pensar el más ignorante, pero sí ve que nos da a entender. No dio luz, murió al dar a luz a su primer hijo. Quiere decir que como está diciendo el primero, va a tener el segundo, va a tener el tercero, el cuarto, quién sabe. Otro ejemplo. Los astronautas murieron en su primer viaje a la luna. Los astronautas murieron en su primer viaje a la luna. Después de muertos, ¿hicieron otros viajes? Esa es la pregunta. ¿A la luna? Pues claro que no, de ninguna manera. Aquí tenemos este texto de apoyo también y es bíblico. Esto está en la Biblia y lo pueden leer. Segunda de Samuel, capítulo 20, versículo 3. Vamos a leerlo detenidamente. Miremos bien este texto bíblico, es interesante. El versículo 3 de segunda de Samuel 23. Pueden leerlo y esto está tomado de la Biblia Reina Valera. Y luego que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey las 10 mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa y las puso en reclusión, o sea, aquí reclusión como presas, habla el texto, pero hablemos así, reclusión. Y les dio alimentos, o sea, las encerró y les dio alimentos. Pero nunca más, de aquí dice, pero nunca más se llegó a ellas, o sea, nunca más fue a ellas, sino que quedaron encerradas hasta, el famoso hasta que dicen los protestantes, hasta que murieron en viudez perpetua, hasta que murieron en viudez perpetua. Quiere decir, entonces el rey David volvió a vivir y tener relaciones sexuales con ellas después de muertas. Pues eso ningún ignorante, decimos, ningún ignorante lo va a pensar. Eso no se le pasa por ninguna cabeza del mundo. ¿Sí ve? El hasta no quiere decir que después de eso sí. Es para dar a entender. Lo que el Evangelio nos está diciendo es que antes que naciera el niño no conoció varón. No, ese es lo contundente del Evangelio. Pero los protestantes lo han tomado para decir que el hasta sí significa que después de eso sí. Y es una mentira. Eso es falso. Aquí tengo estos textos de apoyo porque van a decir, pero es que el Evangelio dice que primogénito, dice que unigénito, primogénito, primero de entre varios, primero entre varios. Y les vamos a entonces, vamos a mirar muy bien acá. Éxodo 22, 29. Para que ustedes ahí puedan pausar el video y anoten toda esta cita, les sirve mucho. No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. No demorará la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Y aquí también dice, me darás el primogénito de tus hijos. Esa es la ley. El primogénito de tus hijos hay que entregárselo al Señor. Esa era la ley. Y cuando esa ley dijo eso, el primero no estaba diciendo que esa señora iba a tener 2, 3, 4, 5, 6, 7, no. El primogénito. Con el hecho de decir yo puedo decir es mi primer hijo, no quiere decir que haya tenido otros 2 más. No me garantiza para nada, porque yo puedo decir mi primer hijo, pero esta noche me muero. Pero sin embargo es mi primer hijo, ¿sí? Es mi primer hijo. Eso no garantiza que se diga primogénito, no garantiza que hayan más. Juan en el capítulo 1, versículo 18 dice lo siguiente. A Dios nadie lo vio jamás.
A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito quiere decir que uno. El unigénito hijo. El unigénito hijo. ¿De quién? De Dios. Que está en el seno del Padre. Se está refiriendo a Cristo. Él les ha dado a conocer. Aquí no se está diciendo unigénito como si fuera un hijo, pero para Dios. Para Dios. Ahora Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Unigénito Hijo de Dios. Es el primer Hijo de Dios. Bueno, ahora Hebreos 1:6. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo. Aquí ya entonces primogénito, lo está diciendo Hebreos 1, el primero de varios. Los protestantes dicen, si ve que es el primero de varios en el mundo. Bueno, Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Primogénito de los muertos. Vea. Primogénito de los muertos. Se está refiriendo a Jesús. Éxodo 4:22. Y dirás al faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Es mi hijo, mi primogénito. O sea, cuando uno dice que es mi primogénito, mi primer hijo, cuando el niño tiene 1 mes, 2 meses, un día, este es mi primero, mi primogénito, no le garantiza que vaya a tener 5, 6 o 7. Lo que yo le estoy diciendo. Una señora le pueden preguntar hoy, señora, ¿y este hijo es? ¿Cuántos hijos ha tenido? Es mi primogénito, es mi primer hijo. Y sí, es su primer hijo, pero esa noche, esa tarde, la señora se murió. Para ella quedó como su primer hijo, pero sí ve que no continuaba después de la muerte teniendo hijos. Es que eso creer en eso es del más torpe del mundo. Y por eso es que aquí San Lucas, quiero agregar aquí, primogénito quiere decir heredero de Dios, primogénito, el primero que heredera de Dios, por eso quiere decir primogénito. La Biblia nos está diciendo que primogénito quiere decir heredero de Dios, heredero de Dios. Por eso en San Lucas 3:7, y dio a luz a su hijo primogénito. ¿Por qué? Porque es el heredero de Dios, el primer heredero de Dios, primogénito. Para los protestantes quiere decir que la Virgen María tuvo más hijos. Pero hay un texto que es contundente, quiero que lo anoten muy bien, este texto de Zacarías 12:10, Zacarías 12:10. Pónganle cuidado lo que dice. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén el espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí. ¿A quién mirarán? A Cristo, a mí. A quien traspasaron. ¿A quién fue que traspasaron? A Jesús. Y aquí es como si estuviera hablando Dios, ¿sí ve? Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Y pónganle cuidado. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, o sea, único, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. El Señor tiene los dos títulos, tanto como unigénito y como primogénito. Primogénito porque es heredero de Dios y unigénito porque es el primer hijo de Dios. Unigénito. Esto lo dice Zacarías 12:10. Pues bueno, ahí yo les dejo este material por hoy, porque ya viene la segunda parte de que los evangelios que tenemos, Mateo, Lucas, nos están diciendo que Jesús es un hijo y dará a luz un hijo.
uno. Pero eso lo vamos a dejar para la segunda parte. Y dice, el hijo del carpintero, se está refiriendo a uno. Hijo de María. Hijo de María. Esto va a ser para nuestro próximo video. Bueno, mis queridos, vean, entonces espero que aprovechen este material. Ahí les quedó bien explicadito que hasta no significa que después de ahí sí hubieron más hijos o hay una acción después de hasta. Eso da a entender que en ese lapso de nacer y la concepción no fue por relación humana, por relación sexual. Eso es lo que da a entender el Evangelio cuando dice que no la conoció hasta. Y nos ayuda porque antes nos reafirma, y nos reafirma antes, nos ayuda porque dice, no la conoció, no la conoció. Pero el hasta hacia adelante no significa que después de ahí sí. ¿Se ve? Ahí se cae el argumento protestante, ahí se cae, no tienen cómo certificar que sí, que es que hasta después sí, después sí, después sí. Que porque Adán dijo que, pero es que está diciendo, la conoció a Eva y después nació su hijo fulano. La conoció, ¿sí ve? Es porque la conoció. Bueno, entonces sigamos defendiendo nuestra señal. Esta señal tiene que ser perpetua. El de Isaías 1:14 no puede ser o pudo haber sido una señal de solamente 1 año o 2 años. Esta señal tiene que ser perpetua. Todas las generaciones de la tierra tienen que ver a la Virgen María, que es la madre del Señor. No María, porque por eso es que a los protestantes les duele y no lo dicen. Ellos dicen María, la madre de Jesús, porque es para eliminar la Virgen, lo que no hace San Lucas. El nombre de la Virgen era María. El nombre de la Virgen era María. Y los protestantes, sí, ellos no, es el nombre de la madre de Jesús es María. No, nada de Virgen, nada de eso. Y el buen católico, el buen creyente, el buen cristiano tiene que decir la gran señal, esta gran señal, el de Isaías 7:14, que es una señal que el Señor va a colocar a través de todas las generaciones, la gran señal. He aquí que la Virgen, esta palabra, Virgen, la gran señal, concebirá y dará a luz un hijo y le llamarás por nombre Emmanuel, para que todas las generaciones crean que ese es el Salvador del mundo. Mientras no haya esa señal, mientras no haya eso, la gente no hubiera querido, los pueblos de las naciones no hubieran creído y no creeremos que verdaderamente Jesús es nuestro Salvador del mundo. Y nuestros primeros padres de la iglesia no se atrevieron a negar esa verdad, ni siquiera Martín Lutero, porque sabía muy bien que esta señal no se puede romper, no se puede violar. José no la podía violar. José, el esposo de María, no la podía violar. Esposo putativo, acuérdense muy bien, esposo putativo de la Virgen María y padre putativo de Jesús, porque el pueblo de Israel miraban a José como el padre biológico de Jesús. Así lo miraba el pueblo de Israel. Por eso dicen el hijo del carpintero. Ahí les dejo. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo video, en la parte B de los hermanos de Jesús. Para todos mis queridos hermanos, tanto católicos como protestantes, que el Señor y la Santísima Virgen María les bendiga siempre. Y ahí les dejo, vea, si desean comunicarse conmigo, ahí les queda en el generador de caracteres, les queda mi número de WhatsApp y les queda mi correo. No escatimen en escribirme, en refutarme o a través de los comentarios. A través de los comentarios forma parte de la apologética, forma parte de la discusión, que eso es sano. Muchas gracias a todos, bendiciones y nos vemos en el próximo video.